Es eso. El tema pues es por qué invertir en Colombia, y me parece que es un tema central, dado que, como han mostrado varios de los expositores anteriores, pues el crecimiento de la inversión es fundamental para el crecimiento de la economía. En el caso de Colombia, lo primero es que Colombia está en el radar de los inversionistas. Hemos visto varias posiciones que directa o indirectamente han señalado dificultades que tiene Colombia en infraestructura, en informalidad, en seguridad, en muchos temas, la más reciente de Juan Martín Caicedo, los temas de calidad humana, etc. Yo quiero llamar la atención sobre esto porque es obvio que el país tiene problemas como los tienen todos los países del mundo, y en Colombia están resurgiendo y aflorando muchos de estos problemas como consecuencia de que estamos cambiando y estamos insertando la economía y le estamos abriendo al mundo globalizado. Hasta ahora Colombia, contra todo lo que nosotros pensamos, es una economía cerrada. Y ahora esa apertura y esa exposición está generando muchas reacciones en parte, pero también está generando cambios en la institucionalidad, como lo hemos visto en varias conferencias. Y yo siempre lo que le digo a la gente es: pensemos un poco de dónde venimos. Por ejemplo, el explicar por qué Bogotá está donde está Bogotá no es solamente porque Gonzalo Jiménez de Quesada llegó allá, es porque tuvimos un modelo de economía cerrada que decía que hay que crecer hacia adentro, y entonces allá ubicamos los grandes centros de consumo y toda la infraestructura la diseñamos en función de eso. Pero ¿por qué estamos hoy donde estamos? Yo creo que tenemos que pensar un poquito de dónde venimos, y de dónde venimos es una situación bastante compleja. Colombia comenzó el siglo XXI estando al borde de ser un estado fallido. El profesor Albert Berry, gran conocedor de Colombia, lo explicaba de esta manera: el trágico estado actual de Colombia es bien conocido alrededor del mundo. Un nivel de muertes violentas comparable a las existentes bajo condiciones de guerra civil. Un porcentaje considerable del territorio nacional en manos de grupos guerrilleros. Paramilitares agresivos y sangrientos. Un sistema policial y judicial debilitado hasta el punto en que solamente un porcentaje muy pequeño de los crímenes se resuelven y se castigan. 1,5 millones de refugiados internos, la tasa de secuestro más alta del mundo, y una larga lista de patriotas quienes con sus vidas han procurado poner fin a tan doloroso círculo vicioso de la violencia. Esto lo escribió Albert Berry en el año 2000, y esa era la verdad que teníamos aquí en Colombia. Estamos yendo camino a ser un estado fallido. A esto habría que sumarle que más de 300 alcaldes no podían despachar desde sus municipios, sino que les tocaba desde las ciudades capitales porque no podían entrar al municipio. Y adicionalmente, nosotros los colombianos no podíamos viajar por carretera porque corríamos el riesgo de ser secuestrados. Esa era la realidad del país. Hoy el mundo ha cambiado para Colombia, como lo han señalado, como lo decía ayer gráficamente un expositor: Colombia se volvió sexy. Colombia hoy en día está en los titulares de los periódicos del mundo, forma parte de los CIBETS, que un grupo destacado por los analistas de mercados emergentes como las economías más prometedoras en crecimiento, y el BBVA también tiene un grupo que se llama los Eagles Nets, donde está Colombia también como un potencial país con mucho crecimiento. Y hay muchas noticias de las cuales yo estoy destacando algunas acá. Por ejemplo, el turismo, lógicamente con ese país que teníamos, pues el turismo huye porque el turismo es altamente sensible a los temas de seguridad. Entonces aquí el director de la Organización Mundial del Turismo en el año 2009 decía: Colombia de nuevo en el mapa del turismo mundial. Pudimos volver a entrar, pero el tiempo y el terreno que se perdió fue muy grande, y por eso estamos en un proceso en el cual hay que impulsar estas actividades. El BBVA destaca que Colombia será una sorpresa muy rápida en América Latina. La unidad de inteligencia de The Economist señalaba a finales del año antepasado, comienzos del pasado, a Colombia entre las 5 economías emergentes que más crecerán en los próximos 5 años. Este año, Ruchir Sharma, analista de mercados del Morgan Stanley, señalaba que Colombia es el país más prometedor de América Latina. El de Fígaro, hace 2 semanas, se tituló Colombia, un milagro económico en América del Sur, y esta semana el Fondo Monetario Internacional hizo una valoración muy significativa
de la política macroeconómica que viene adelantando Colombia. Es decir, no es mentira eso que está ocurriendo, pero nos están viendo de una manera muy diferente allá afuera de como nos estamos mirando nosotros aquí adentro. Pero Colombia es un país que se está mirando así porque tiene muchas ventajas estratégicas que lamentablemente no se habían podido aprovechar y que lo que tenemos que hacer es empezar a aprovecharlas. Varias las han dicho ya, voy a pasar por ella muy rápidamente. Es una población relativamente grande, 47 millones de habitantes, es un mercado que es relativamente atractivo. Buena parte de esa población es joven, tenemos un país que es megadiverso, que es rico en biodiversidad. Las dos costas que tenemos es algo que es importante desde el punto de vista estratégico y el área misma que tenemos también lo es. Esta gráfica ya la he mostrado, estamos localizados cerca de muchos mercados. Claro, México está mucho más cerca de Estados Unidos, pero está más lejos de América del Sur. Colombia está en un lugar equidistante que nos permite ser un sitio de atracción y de inversión interesante para países asiáticos, para países europeos, para países de otras regiones del mundo. Ayer se comentó algo sobre el tema de alimentos y hoy también lo han vuelto a comentar y me parece muy importante rescatar por qué Colombia está llamado a ser una potencial despensa de alimentos en el mundo. Esta gráfica del Fondo Monetario, de la FAO, muestra el balance neto de comercio internacional de alimentos y lo que muestra es que aquí está cero y muestra que la mayor parte de las regiones del mundo son deficitarias en alimentos hoy en día. Por ejemplo, bueno, digamos, y solamente hay tres que son superavitarias: Oceanía y América del Norte y Latinoamérica. Pero a diferencia de Oceanía, América del Norte y Latinoamérica tienen una tendencia moderadamente creciente. Entonces estamos en la zona del mundo donde somos superavitarios. Y también algo que se recalcaban ayer y lo recalcaban ahora hace un rato es que para el 2030 la demanda de alimentos aumentará en un 50% y eso requiere varias cosas para poder atender esa demanda de alimentos. Requiere crecer la producción y para crecer la producción se necesita más tecnología, es decir, más rendimientos. Y ocurre que lo que se observa hasta ahora es que los rendimientos en agricultura vienen creciendo cada vez menos. Lo segundo que se necesita son tierras, aumentar la frontera agrícola, y lo tercero que se requiere pues es disponibilidad de agua, porque la agricultura sin agua es muy compleja. Un estudio de la FAO señala que en los mercados, en las economías emergentes, será necesario aumentar la frontera agrícola en 120 millones de hectáreas y 7 países de las zonas tropicales disponen de más del 50% y entre ellos está Colombia. En materia de agua, bien sabemos que Colombia es una riqueza hídrica, es la séptima riqueza hídrica, el país con riqueza hídrica en el mundo. En este mapa vemos que este colorcito azul son los países que no tienen ningún problema de abastecimiento de agua en este momento. Todos los demás colores son países que tienen algún tipo de problema. Y vemos, por ejemplo, cómo el sur de Estados Unidos, buena parte de México, Centroamérica, Perú, Bolivia, Ecuador, la mayor parte de África y buena parte de Asia tienen problemas de abastecimiento de agua. Y además son países, hay muchos países que ya hoy en día son deficitarios. Y quisiera hacer una precisión con respecto a lo que dijeron ayer sobre las cifras de Colombia, porque alguien señaló que Colombia no alcanza siquiera a abastecerse en su producción de alimentos hoy en día, y eso no es cierto. Colombia produce 36 millones de toneladas de alimentos. El año pasado importó 9 millones de toneladas y exportó 5 millones de toneladas. Y de los 9 millones de toneladas que importó, 6 millones están concentradas en 4 productos que son trigo, cebada, maíz y sorgo. Cebada y trigo son productos que no se producen ya en Colombia, prácticamente el 100% de esa oferta la tenemos que importar. Maíz ha venido creciendo, pero ocurre que no es suficiente para atender la demanda de alimentos de la industria de alimentos concentrados. Entonces hoy en día tenemos que importar 2/3 del maíz que consumimos. Démonos cuenta entonces que 3 productos están explicando más del 50% de esa necesidad de importación de alimentos. Pero en cambio hay países del mundo que son hoy en día también grandes importadores de alimentos. Por ejemplo, China importa alrededor de 100 millones de toneladas de alimentos al año. Y hasta hace 6 años se autoabastecía y ahora es deficitario en su balanza comercial en alimentos. Japón importa 43 millones de toneladas y es altamente deficitario. Alemania importa 31 millones de toneladas. Corea, Italia, Egipto importan 24 millones de toneladas. Países como Rusia, 14 millones de toneladas. Es decir, hay un mercado potencial gigantesco hoy en día y con estos crecimientos que están proyectando, pues con mayor razón los hay. Colombia tiene otro factor estratégico y es que es una economía diversificada.
Hacia afuera nos miran como si fuéramos un país minero energético porque las exportaciones ciertamente están dependiendo de esos sectores, pero el PIB de minería solamente representa el 8% del PIB y el resto lo tenemos diversificado en varios sectores. El otro elemento fundamental es que Colombia es amigable con la inversión, ya lo han señalado en varias ocasiones. El Doing Business, que es una investigación anual del Banco Mundial que mide esta variable, qué tan amigables son los países. Colombia está en el tercer lugar en América Latina, pero es la economía que más ha avanzado en los últimos 10 años en reformas para facilitar los negocios. Muchos de esos obstáculos que antes teníamos hoy se están removiendo. Los trámites de comercio exterior, por ejemplo, que antes había que hacer en 18 o 20 entidades, hoy en día se hacen desde un computador a través de la BUSE. Ese tipo de cosas están cambiando y hacen que Colombia sea uno de los países que más está avanzando en esta materia. Y en el tema, por ejemplo, de protección a los inversionistas, es el sexto lugar en el mundo y es el primero en América Latina. ¿Y por qué está ubicado en ese primer lugar? Porque algo que mostraron ya en un mapa, y es que Colombia ha firmado acuerdos recíprocos de inversión con un montón de países. Todos estos amarillos son los que están vigentes, estos están suscritos y estos están en negociación. Eso significa que le brindamos reglas de juego estables a los inversionistas del exterior que vienen a Colombia, pero también conseguimos reglas de juego estables para los inversionistas de Colombia que van a los demás países. Tenemos que tener en cuenta que Colombia también ya ingresó en la onda de las translatinas. Y además, como complemento tenemos los tratados de libre comercio. Hoy en día tenemos 10 tratados de libre comercio vigentes. Próximamente tendremos otros 4, sumaremos 14 y tendremos acceso a un mercado potencial de 1.600 millones de consumidores con acceso preferencial, que hay que buscar cómo aprovechar esos acuerdos. Es una tarea fundamental en la cual tiene que embarcarse Colombia. Y otra razón por la que Colombia está siendo evaluada como está siendo evaluada es porque tiene una política macroeconómica seria. Es una política macroeconómica ordenada, mucha de ella arreglada por normas, por la independencia, como ocurre con el Banco Central, etc. Aquí vemos en esta gráfica los resultados del PIB comparados. La línea oscura es la de Colombia, la línea roja es América Latina y la línea azul es el mundo. Vemos cómo Colombia durante las crisis se ha comportado mucho mejor que los otros dos bloques. Por ejemplo, aquí la gran crisis mundial del 2008-2009, mientras el mundo y América Latina tuvieron tasas de crecimiento negativas, Colombia se desaceleró, pero mantuvo una tasa de crecimiento positiva. Y en el comportamiento reciente nosotros estamos creciendo a tasas del 4%, mientras que, por ejemplo, para el mundo se espera que este año crezca 3.6% y América Latina se sigue desacelerando y va a crecer apenas como el 2.5%. Y todas las proyecciones hablan de un crecimiento sostenido ahí. El tema es que el reto que hay de Colombia es que tiene que crecer mucho más que esas tasas del 4,5% para garantizar que seguimos en la senda positiva. Y lógicamente todo ese cambio en el ambiente de la economía ha generado mayor atracción de inversión extranjera. Aquí vemos con un índice, la comparación desde el año 1990, cómo hemos venido evolucionando, cómo por acá estábamos muy abajo del mundo y de América Latina, y cómo hoy en día estamos creciendo a tasas superiores tanto a la del mundo como a la de América Latina. En los últimos 3 años hemos crecido más que América Latina en su conjunto, e incluso el año antepasado la tasa de flujo de inversión fue negativa en el mundo y la de Colombia fue positiva. El año pasado fue negativa en América Latina, la de Colombia fue positiva. Eso también ha repercutido obviamente en un crecimiento acelerado del ingreso per cápita. Miren ustedes cómo durante un montón de tiempo estuvimos dentro del grupo de países de ingresos medios bajos del Banco Mundial, y cómo con este crecimiento que hemos tenido en los últimos años hemos pasado al nivel de ingresos medios altos. Una consecuencia de esto, pues, o mejor dicho, eso está muy relacionado también con la reducción permanente en las tasas de desempleo. Vemos que venimos de unos niveles muy altos. Todavía hoy estamos en niveles relativamente altos en comparación con América Latina, pero ya este nivel que tenemos acá es comparable al que teníamos a comienzos de los 90, que es la tasa más baja de desempleo que hemos registrado desde que tenemos estadísticas de esa variable. Y lo más interesante de esto es que todo ese proceso ha venido acompañado de una reducción en la pobreza. Entre el 2002 y 2013, 5.6 millones de colombianos han salido de la pobreza, y eso pues lógicamente ha fortalecido el crecimiento de las clases medias
que es muy importante para el crecimiento económico. Esa es la gran revolución que viene en el mundo, es el aumento de las clases medias, no solamente en América, pues en Asia, que es donde está el grueso por la reducción de la pobreza en China e India, sino que también en América Latina y por supuesto en Colombia lo estamos viendo. Y el otro elemento fundamental es que al paso con todo este proceso, Colombia ha venido generando e identificando proyectos o inversiones en sectores que es atractivo para los empresarios nacionales y para los internacionales, y en consecuencia ha venido creando una serie de incentivos para que esa inversión llegue. Una de ellas es, por ejemplo, las zonas francas. Hoy en día Colombia cuenta con más de 100 zonas francas que están contribuyendo de una manera muy importante a la relocalización de empresas. Hace un rato dije que Bogotá está donde está porque teníamos un modelo cerrado. Ahora la geografía económica de Colombia empieza a cambiar porque nos estamos volviendo una economía abierta. Los tratados de libre comercio son unas reglas de juego que aseguran que vamos a tener que irnos más hacia los puertos, y más o menos más del 50% de las zonas francas nuevas están ubicadas en las costas, y esto está haciendo que mucha actividad empresarial se esté moviendo hacia esos sectores. Tenemos exenciones de impuesto en actividades como los cultivos de tardío rendimiento, en empresas editoriales, en todo el sector de hotelería, bien sea para construcciones nuevas o para remodelaciones, en los servicios de ecoturismo, en la generación de energía con fuentes alternativas como con recursos eólicos, biomasa, residuos agrícolas. También hay incentivos para el software, y se ha hecho una labor de identificación en las diferentes regiones del país en qué actividades tienen potencial para desarrollarse, y esa labor la ha hecho ProExport, la ha hecho las comisiones regionales de competitividad, las cámaras de comercio, y más recientemente ha entrado a formar parte de ese grupo de análisis el Centro para el Aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los departamentos con potencial para el sector automotriz, para cosméticos, para BPO, servicios de tecnología de información, para agroindustria, para bienes y servicios petroleros, y para textiles y confecciones. Y para cerrar, pues obviamente Colombia es un país que tiene un potencial gigantesco en el tema del turismo, que se había visto frenado por todo ese proceso de violencia y de camino que íbamos a perder nuestra solvencia como Estado, pero eso viene en proceso de recuperación, y Colombia tiene potencial en muchas variedades de turismo que hoy en día se están identificando. Para terminar, pues los dejo con los afiches de la nueva política de turismo, que son: Colombia es el realismo mágico, que se dieron el paso a aquella frase que tanto acuñamos, que tanto ha gustado, que tanto ha impactado, y era: Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Pero démonos cuenta que estamos involucrando la palabra riesgo porque queríamos convertir esa palabra riesgo negativa a una palabra riesgo positiva. Ahora ya estamos dando paso a esto. En Colombia es el realismo mágico. Colombia es una maravilla de país que hay que empezar a conocer más, incluso nosotros los colombianos. Y cierro con dos frases, porque me parece que aquí nosotros vemos un contraste en cómo nos valoran los extranjeros y cómo nos valoramos nosotros mismos. Una frase de Moisés Naim, un analista venezolano que está radicado en Estados Unidos, que es un analista político muy importante. Una de las grandes perplejidades de quienes seguimos a Colombia es la brecha que hay entre el progreso de los últimos años y el pesimismo entre sus ciudadanos. Y una de Luis Alberto Moreno, presidente del BID colombiano, que dice: revise las carátulas de The Economist de los últimos 3 años de los periódicos de todo el mundo. Es posible decir: wow, el mundo se está acabando. Esas mismas revistas hablan maravillas de Colombia, y usted lee las de aquí y Colombia es un desastre. Muchas gracias por su atención. Muy amable. Don colega, muchísimas gracias. Este material va a ser muy importante a la hora de meterlo en lo que van a ser las memorias del evento. Amigos, queridos colegas, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por su colaboración. Ya los audios han sido dados, no los vamos a repetir más. A nombre de la Junta Directiva de Acteria, a nombre del comité organizador, nuestros más rendidos y sinceros agradecimientos. Ahora vamos a, por invitación de Liberty City Gates, vamos a pasar al almuerzo en el mismo sitio de aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No falta.